Luciana caminaba con pasos arrastrados entre los escombros del mercado colonial. El aire olía a humo y especias amargas, pero lo que más pesaba no era el ambiente, sino las miradas. Cada vez que alguien se cruzaba con ella, desviaba los ojos con asco o con esa compasión seca que duele más que un golpe. Llevaba el cuello descubierto. No porque quisiera, sino porque no tenía derecho a ocultar lo que ardía en su piel, la marca incandescente de los suyos. Un hierro que la señalaba para siempre como estéril, inútil, un desperdicio de carne en una sociedad que vivía solo para engendrar. Nadie escuchaba sus palabras, nadie la tocaba sin desprecio. Los niños la señalaban con dedos sucios. Las madres los apartaban como si el roce con ella pudiera contagiar un destino maldito. Y los hombres se reían, murmurando frases que la atravesaban como cuchillos, ni siquiera serviría para el placer. Luciana había aprendido a bajar la mirada, a no responder, a fingir que no escuchaba. Pero esa tarde, mientras avanzaba con un cesto vacío, una piedra cayó cerca de sus pies. Al alzar los ojos vio a un grupo de mercaderes, riéndose de ella. Uno de ellos se escupió al suelo. Muerta en vida, murmuró. Mejor que se entierre sola. El calor en su garganta no era de rabia, sino de resignación. Tenían razón, pensaba. Ella no servía para nada. Había nacido mujer y no podía cumplir con lo que su especie exigía. Entonces, ¿qué le quedaba? Se apartó del camino, buscando sombra entre los muros de piedra desgastada. El sol caía duro, marcando todavía más el brillo rojizo de la cicatriz en su cuello. Allí, con la espalda contra la pared, cerró los ojos y deseó desaparecer. Fue en ese instante cuando sintió una mirada diferente. No la de burla, no la de desprecio, sino una atención densa, fija, imposible de ignorar. Abrió los ojos y lo vio. Un hombre extraño, de pie al otro lado de la calle, la observaba con calma. Era alto, con los hombros rectos, piel curtida y ojos grises que parecían atravesarlo todo. La ropa era sencilla, pero distinta a la de cualquier comerciante o soldado del lugar. Su respiración se mantenía serena a pesar del bullicio. Lo que más la desconcertó fue que no apartó la vista. Ni se rió, ni bajó la cabeza. La miraba como si la marca de su cuello no existiera, como si lo que realmente importara estuviera en sus ojos. Luciana sintió un latido extraño en el pecho, fuerte, rápido. De inmediato se giró, avergonzada. Nadie había sostenido su mirada así desde que era niña, antes de que la marcaran. Intentó alejarse, pero escuchó pasos tras de sí. El corazón se le aceleró. Pensó que era otro guardia, otro mercader con insultos listos para lanzarle. Sin embargo, cuando volteó apenas un poco, el mismo hombre estaba detrás de ella, caminando sin prisa, con una firmeza silenciosa que la hacía sentir desnuda. Luciana apretó el cesto vacío contra el pecho. Quiso gritar que la dejara en paz, que no tenía nada, pero no pudo. El hombre se acercó, y a una distancia que ninguno más había osado, habló con voz baja, grave, casi un susurro. Tu cuello no dice quién eres. Ella se quedó helada. No entendía cómo un humano, un extranjero, un forastero, se atrevía a hablarle con tanta certeza. Nadie lo hacía. Nadie. No te conozco, respondió Luciana, intentando que su voz sonara dura. Todavía no, dijo él, y sus ojos grises brillaron como si hubieran encontrado un secreto enterrado. Luciana se dio media vuelta, con la respiración entrecortada. No sabía si huir o quedarse. Lo único seguro era que, por primera vez en años, alguien había visto en ella algo más que una marca ardiendo en la piel. Ese hombre, ese humano, había hecho que su corazón golpeara con fuerza, y eso, para Luciana, era más peligroso que cualquier condena. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado. Las antorchas encendidas en la plaza central daban un resplandor rojizo que convertía cada sombra en un monstruo. El aire olía a hierro, a ceniza y a miedo. Luciana estaba en medio de la multitud, de rodillas sobre las losas frías, con las manos atadas por cadenas. A su alrededor, voces gritaban su sentencia como si fuera un espectáculo. Las mujeres con hijos en brazos la señalaban para que los pequeños aprendieran lo que significaba ser inútil. Los hombres escupían en el suelo, exigiendo que se cumpliera la tradición, enterrar viva a toda mujer marcada que no sirviera para dar descendencia. Ella mantenía la cabeza baja, los cabellos oscuros cubriéndole el rostro. No había lágrimas en sus ojos. Solo vacío. Dentro de sí repetía las mismas palabras que se habían vuelto un refugio y una condena. No sirvo, no sirvo, no sirvo. Un anciano de túnica carmesí, el magistrado del consejo,
alzó la voz con solemnidad, sosteniendo el pergamino que llevaba escrito su destino. Luciana, hija de la casa desterrada, marcada como infértil, ha sido juzgada. Según las leyes de nuestro pueblo, no eres digna de permanecer entre los vivos. Esta noche serás entregada a la tierra, y la tierra será tu único esposo. La multitud rugió, exigiendo el fin. 2 guardias la sujetaron de los brazos y la arrastraron hacia el foso abierto al pie de la plaza, un agujero húmedo y oscuro que parecía un estómago ansioso por devorarla. Luciana levantó apenas la vista. Su voz salió ronca, quebrada, pero firme. Entiérrenme, no sirvo para nada. Hubo un silencio breve, como un respiro contenido antes del grito final. Pero en ese instante, una voz distinta, fuerte y clara, atravesó el murmullo de la plaza. ¡Basta! Todos se volvieron, confundidos. De entre la multitud, emergió el humano. Diego avanzaba con pasos firmes, los ojos grises ardiendo con una determinación que no pertenecía a aquel lugar. Su sola presencia generó un murmullo de desconcierto. Los soldados tensaron sus lanzas, pero no se movieron aún. El magistrado lo observó con desdén. Forastero, este no es tu asunto. Vuelve a tu rincón si aprecias tu vida. Diego no respondió de inmediato. Se acercó despacio, hasta quedar frente a Luciana. Ella lo miró por primera vez de cerca, y el corazón le golpeó en el pecho como un tambor. Nunca nadie había cruzado ese espacio prohibido entre ella y el resto del mundo. El humano extendió la mano, arrebató el pergamino de condena de las manos del magistrado, y sin apartar la vista de Luciana, lo desgarró en pedazos que cayeron como ceniza sobre el suelo. El silencio duró solo un segundo. Después, la plaza estalló en gritos de furia. ¡Sacrilegio!, vociferó uno de los ancianos. Esa es la ley de milenios. Rugieron otros. Maten al extranjero. Diego levantó a Luciana en brazos como si su cuerpo no pesara nada. Ella jadeó, sorprendida por la fuerza y el calor que la rodeaban. Por primera vez desde que recordaba, alguien la sostenía sin desprecio, sin miedo, como si valiera protegerla con la propia vida. Los guardias se adelantaron con las lanzas listas. Diego giró el torso, y en su mirada había un filo que hizo que los más cercanos se detuvieran un instante. Ese instante bastó para abrir un corredor en el caos. Con Luciana apretada contra su pecho, el humano comenzó a abrirse paso entre la multitud. El rugido de las voces se mezclaba con los tambores de alarma. Piedras comenzaron a volar. Algunos intentaron detenerlo, pero Diego empujaba con la fuerza de un huracán. Luciana apenas podía respirar, con el rostro hundido contra su pecho. No entendía por qué lo hacía, por qué un humano al que no conocía había decidido desafiar a todo un pueblo por alguien como ella. Cuando finalmente salieron de la plaza y se internaron en las calles oscuras, Luciana levantó la mirada, temblando. ¿Por qué?, susurró con voz apenas audible. No tienes motivo para salvarme. Diego la miró con esos ojos grises que parecían contener mares enteros y respondió sin titubear. Porque no acepto que alguien decida por ti cuándo dejar de vivir. Luciana cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, sintió que no estaba sola. El refugio estaba oculto en los límites de la ciudad, una vieja construcción abandonada de piedra y madera que apenas resistía al viento. Diego había llevado a Luciana hasta allí después de recorrer calles desiertas y pasadizos ocultos, evitando patrullas que aún lo buscaban. Dentro, apenas una lámpara de aceite iluminaba el lugar. Las sombras bailaban en las paredes, y el silencio era tan denso que se escuchaba el latido de ambos. Luciana, todavía aturdida, se sentó en el borde de una cama improvisada con telas gastadas. No sabía si debía agradecer, llorar o pedirle que la dejara sola. Diego se arrodilló frente a ella, con movimientos lentos, como quien teme asustar a una criatura herida. Sacó de su bolsa un frasco con agua y un trozo de tela limpia. «Déjame ver», dijo con voz grave pero suave. Luciana apretó las cadenas aún colgando de sus muñecas. Dudó. «No me toques. Estoy marcada». Él levantó la mirada y sostuvo sus ojos sin parpadear. «Una marca en la piel no define tu valor». Con cuidado, mojó la tela y limpió las heridas de sus brazos, allí donde los guardias la habían sujetado con violencia. El contacto le hizo estremecerse, no de dolor, sino de una sensación extraña, casi insoportable. Nadie la había tocado con ternura desde hacía demasiado tiempo. Cuando la tela húmeda se acercó a su cuello, Luciana retrocedió bruscamente. «No», susurró. «Esa no». Diego dejó la tela a un lado y, sin apartar su mirada de ella, alzó la mano. No la tocó de inmediato, solo la mantuvo suspendida,
como pidiéndole permiso con un silencio cargado de respeto. Luciana sintió que el aire se volvía más pesado, como si en ese gesto hubiera más fuerza que en todo lo que había vivido. Finalmente, ella asintió apenas con la cabeza. Diego deslizó sus dedos con una suavidad infinita sobre la marca ardida de su cuello. Luciana cerró los ojos, temblando. Estaba segura de que él sentiría el relieve áspero, el recordatorio de su condena. No eres maldita, dijo él, con un tono tan firme que sonó como una verdad absoluta. Luciana abrió los ojos, sorprendida. ¿Y qué soy entonces? Alguien que ha sobrevivido al desprecio de todos. Eso no te hace débil. Te hace más fuerte que ellos. Las palabras golpearon dentro de ella como un trueno. Nadie había hablado así, nadie había visto más allá de lo que la marca gritaba. Diego bajó la mano y se apartó apenas, respetando el espacio que ella pudiera necesitar. Pero Luciana, en un impulso que no comprendió del todo, lo tomó de la muñeca. Sus dedos eran frágiles, pero firmes. No te detengas, dijo con un hilo de voz. El humano la miró sorprendido, y luego acercó de nuevo la mano, esta vez recorriendo lentamente su espalda, sus hombros, el contorno de su rostro. Luciana temblaba con cada caricia, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que la estaba desbordando. Por primera vez, no se sintió invisible. No se sintió despojo. Sintió que era mujer. Un silencio ardiente los envolvió. Afuera, el viento soplaba como si quisiera derrumbar el refugio, pero dentro de ese pequeño cuarto, el mundo entero parecía reducido a dos cuerpos respirando el mismo aire. Luciana cerró los ojos, con un temblor en los labios, susurró. Si esto es un sueño, no quiero despertar. Diego no respondió con palabras. Se inclinó apenas, dejando que su frente rozara la de ella, un gesto que encendió algo que había estado dormido demasiado tiempo en lo más profundo de su alma. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del refugio. Cada gota resonaba como un tambor lejano, marcando un compás que envolvía el silencio entre ellos. Luciana estaba sentada en el borde de la cama improvisada, con el cabello húmedo pegado a su rostro. Diego, de pie junto a la lámpara, la observaba sin prisa, con esos ojos grises que parecían desnudarla más que cualquier mano. Ella se sentía atrapada en una lucha imposible, una parte de sí le decía que debía mantenerse distante, que no merecía nada de lo que estaba ocurriendo, que era solo una mujer marcada. Pero la otra, la que había despertado al sentir la caricia de sus dedos, clamaba por acercarse, por dejarse arrastrar a ese calor que le devolvía la vida. Diego se inclinó lentamente hacia ella. Sus pasos eran firmes, pero sus movimientos, pacientes, como si temiera quebrarla. Se arrodilló frente a Luciana, tomándole las manos con suavidad. No tienes que tener miedo, dijo con voz baja, apenas audible bajo la tormenta. Luciana lo miró, y por un instante, la duda se reflejó en sus ojos. ¿Por qué lo haces? Susurró. ¿Por qué arriesgarte por mí, cuando sabes que me consideran rota? Diego sonrió apenas, con una calma que contrastaba con el rugido del cielo. Porque no estás rota. Nadie puede convencerme de lo contrario. Las lágrimas que ella llevaba conteniendo comenzaron a deslizarse, silenciosas, por sus mejillas. Diego las limpió con el pulgar, sin apartar nunca su mirada de la suya. El contacto fue demasiado. Luciana se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que primero fue tembloroso, frágil, casi una pregunta. Diego respondió con ternura, sosteniéndola del rostro, profundizando lentamente hasta que el beso se volvió un fuego que ardía en sus venas. El tiempo dejó de existir. Afuera la lluvia se intensificaba, pero dentro del refugio solo quedaban sus cuerpos buscando refugio el uno en el otro. Diego deslizó sus manos por la espalda de Luciana, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo. Ella se aferró a él, como si temiera que desapareciera. Su respiración se volvió entrecortada, sus labios encontraron su cuello, su mandíbula, y cada beso era una súplica, un recordatorio de que estaba viva. Luciana dejó que su vestido se deslizara lentamente, sin resistencia. No había vergüenza en sus movimientos, solo la certeza de que, por primera vez, alguien la deseaba sin repulsión, sin burlas, sin miedo. Diego la contempló con un respeto que la desarmó aún más que el deseo. Se tendieron sobre la cama improvisada, y sus cuerpos se entrelazaron con la urgencia de quienes han esperado demasiado tiempo para ser tocados de verdad. Los suspiros de Luciana se mezclaban con el retumbar de la tormenta, y cada gemido apagado era como un grito de libertad, de renacimiento. Diego no apresuraba nada. Cada movimiento suyo era firme, pero medido, buscando consolar al mismo tiempo que encendía. Luciana, rendida,
lo rodeó con las piernas, entregándose por completo a ese humano que había roto las cadenas invisibles que la ataban a una vida de condena. El mundo entero desapareció. No existían la plaza, ni los guardias, ni la marca ardida en su cuello. Solo existía ese calor compartido, esa unión que desafiaba la sentencia de un pueblo entero. Al final, cuando el cansancio y la intensidad se mezclaron con la calma, Luciana reposó sobre el pecho de Diego, escuchando el ritmo firme de su corazón. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder, como si el cielo mismo se rindiera ante lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Luciana cerró los ojos, con un susurro cargado de ternura. Si esto es un error, que el universo entero me castigue. Diego acarició su cabello húmedo y besó su frente. No es un error, respondió. Es lo único verdadero que nos queda. Y por primera vez en muchos años, Luciana se durmió sin miedo, abrazada a alguien que había decidido verla más allá de la cicatriz. Los días transcurrían en un silencio inquietante dentro del refugio. Afuera, la ciudad bullía con rumores, con guardias patrullando y con voces que aún pedían la cabeza de Luciana. Pero dentro, entre las paredes de piedra húmeda y madera vieja, había nacido un mundo diferente. Luciana se levantaba cada mañana con una extraña sensación en el cuerpo. Al principio creyó que era consecuencia del cansancio, del miedo acumulado, de las noches intensas en las que sus labios y los de Diego se buscaban hasta el amanecer. Pero pronto entendió que aquello iba más allá del simple agotamiento. Su respiración era distinta. Bastaba subir un tramo de escaleras para que su corazón latiera con una fuerza inusitada. La piel le ardía, como si cada nervio estuviera más vivo que nunca. Y había algo más, un calor profundo en su vientre, un murmullo constante que la hacía llevar las manos a esa zona sin darse cuenta. Una mañana, mientras se miraba en un trozo de espejo roto apoyado contra la pared, notó que sus mejillas tenían un brillo diferente. Sus labios, antes pálidos, parecían llenos de color. Y sus ojos, había una luz nueva en ellos. Una chispa que hacía mucho tiempo había desaparecido. Diego entró en ese momento, cargando un saco con provisiones que había conseguido en el mercado negro. Al verla, se detuvo en seco. No dijo nada de inmediato, solo la observó como si se encontrara frente a un milagro. Luciana bajó la mirada, incómoda. ¿Por qué me miras así? Diego dejó el saco a un lado y se acercó despacio. Levantó su rostro con delicadeza, obligándola a sostener su mirada. Porque estás cambiando. Ella se tensó. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, susurró, retrocediendo. Eso no puede ser. Diego avanzó un paso más, con la calma de quien carga una verdad demasiado grande. Luciana, tu cuerpo está respondiendo. Lo noto en tu piel, en tu respiración. Ella negó con la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No lo digas. No es posible. Soy estéril. Todos lo saben. Se llevó las manos al cuello, acariciando la marca ardida que siempre la había condenado. Su respiración se quebró. Si me estás diciendo esto para consolarme, te equivocas. No juegues con algo que me destruyó la vida. Diego no se apartó. Se inclinó hacia ella y colocó ambas manos sobre sus hombros, firmes pero tiernas. No estoy jugando, Luciana. Yo lo siento. Yo lo sé. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Ella bajó lentamente la mirada hacia su vientre. Sus dedos lo rozaron con un miedo reverente, como si temiera despertar de un sueño. Una ola de recuerdos la golpeó, los insultos, las piedras lanzadas en la plaza, la sentencia del consejo, los años enteros sintiéndose inútil. Todo ese dolor se estrelló contra la idea imposible de que dentro de ella pudiera estar gestándose vida. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, descontroladas. Luciana cubrió el rostro con las manos. No puede ser, repetía entre sollozos. No puede ser, no puede ser. Diego la abrazó con fuerza, envolviéndola en un calor que parecía un refugio dentro del refugio. Sus labios rozaron su oído. Sí puede. Porque yo creo en ti más que en todas sus leyes podridas. Luciana apretó el rostro contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Era real, sólido, constante, como una promesa. Y entonces, por primera vez, la idea dejó de parecer un sueño. Se separó un poco, mirándolo con los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas. ¿Y si es verdad? Preguntó con un hilo de voz. ¿Qué pasará cuando lo sepan? Diego sostuvo su mirada sin titubeos. Entonces no lucharemos solo por ti, Luciana. Lucharemos por lo que llevas dentro. El aire se espesó.
Luciana llevó ambas manos a su vientre, a un plano, pero en el que ya sentía un calor distinto, un latido suave que no sabía si era suyo o de alguien más. Y en ese instante comprendió, ya no estaba sola. Esa noche, mientras la lluvia regresaba golpeando el techo, Luciana no pudo dormir. Se quedó despierta, acariciando su abdomen, preguntándose si de verdad la tierra que la había rechazado ahora debía temblar por lo que estaba creciendo en ella. Y aunque el miedo la atenazaba, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Una chispa que podría convertirse en un incendio capaz de cambiarlo todo. La calma del refugio duró poco. Bastó un susurro en los callejones para que la noticia se propagara. La mujer marcada había sobrevivido, y un humano la protegía. Los rumores se mezclaban con exageraciones, hasta que la verdad se volvió mito. Y cuando la palabra embarazo llegó a oídos del consejo, la ciudad entera ardió de furia. Una noche, mientras Luciana descansaba sobre un jergón, con las manos sobre el vientre que comenzaba a tensarse con una vida incipiente, un ruido metálico estremeció las paredes. El golpe de una puerta derribada. Voces gritando. El crujir de botas en el suelo húmedo. Diego ya estaba de pie, espada en mano, con la mirada encendida de determinación. Han llegado. Luciana se levantó de un salto, el corazón latiéndole en la garganta. El miedo no era solo por ella. Era por lo que llevaba dentro. Instintivamente se cubrió el abdomen con las manos, como si sus brazos pudieran detener el filo de las lanzas. Los guardias irrumpieron como una ola oscura, armados con lanzas de acero y antorchas que iluminaban sus rostros deformados por la rabia. ¡Atrápenla!, rugió el capitán, un hombre alto con cicatrices en la cara. No debe vivir para mancillar nuestra sangre. Diego se colocó frente a Luciana, su cuerpo erguido como un muro. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar sobre mí. El capitán lo miró con desprecio. Eres un humano. No eres nada. Diego apretó la empuñadura de la espada. Entonces nada será lo último que veas. El choque fue brutal. Las lanzas se lanzaron hacia él, pero Diego las desvió con una velocidad sorprendente. Una espada robada no parecía suficiente contra la disciplina de una guardia entera, pero cada movimiento suyo era preciso, nacido de la necesidad de proteger más que de la técnica. Luciana retrocedió hasta una esquina, la espalda contra el muro. Sus ojos no podían apartarse de Diego, que bloqueaba, giraba, golpeaba, con una fuerza que desmentía la fragilidad que muchos atribuían a los humanos. El primer guardia cayó, sangrando en el suelo. El segundo retrocedió con el brazo roto. El capitán gruñó, ordenando a los demás rodearlo. La habitación se llenó de gritos, del chocar de acero, del olor a humo y sudor. Luciana temblaba. Quería gritarle que huyera, que no podía vencer a tantos. Pero algo dentro de ella se negaba a volver a ser la mujer marcada que pedía la muerte. Algo ardía en su pecho, y esa llama se avivaba cada vez que veía la silueta de Diego resistiendo por ella. Una lanza logró pasar entre la defensa. El filo cortó el hombro de Diego, y la sangre brotó de inmediato. Luciana gritó su nombre. Diego apretó los dientes, ignorando el dolor. Con un giro violento, arrancó la lanza de las manos del enemigo y la usó contra otro, derribándolo al suelo. «¡Corre, Luciana!», rugió, pero ella no se movió. Sus pies estaban clavados en el suelo. Su vientre ardía como si la vida dentro de él se rebelara contra la idea de rendirse. El capitán avanzó entre los suyos, con una espada reluciente en la mano. Sus ojos se clavaron en Luciana, no en Diego. La criatura no debe nacer. Luciana lo vio acercarse y sintió como un torrente de furia la recorría. Todo el miedo acumulado, toda la humillación de años, se transformó en algo distinto. No iba a dejar que nadie tocara lo que acababa de empezar a crecer en su interior. Mientras Diego se enfrentaba a dos guardias más, Luciana tomó un trozo de madera rota del suelo, lo alzó con ambas manos y lo clavó contra el soldado que intentaba arrastrarla. El golpe no fue certero, pero bastó para hacer retroceder al enemigo y darle valor a su propio corazón. El capitán giró hacia ella, sorprendido por la ferocidad en su mirada. «Eres una desgracia, mujer». Luciana lo sostuvo con los ojos ardiendo, la respiración entrecortada. «Soy madre». La palabra estalló como un trueno en la habitación. Diego, herido pero aún en pie, se impulsó con toda la fuerza que le quedaba y derribó al capitán de un golpe en el pecho. El silencio duró apenas segundos, roto por el sonido de pasos acercándose desde el pasillo. Más guardias. El refugio estaba perdido. Diego tomó la mano de Luciana con urgencia. «Tenemos que huir ahora». Ella lo miró, con el rostro húmedo de sudor y lágrimas, y asintió.
Sabía que esa noche no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de mantener con vida el futuro que llevaba en su vientre. Juntos, atravesaron el humo y el caos, escapando hacia la oscuridad de las calles. La persecución apenas comenzaba. La huida fue larga y desgarradora. Diego y Luciana atravesaron callejones oscuros hasta alcanzar los límites de la ciudad, donde los muros de piedra se desmoronaban en ruinas antiguas. Allí, entre sombras y polvo, encontraron a otras como ella, mujeres con la misma marca incandescente en el cuello, desterradas, ocultas como fantasmas en la periferia. Eran decenas, quizá más. Algunas ancianas de ojos apagados, otras jóvenes con la piel endurecida por el hambre. Habían aprendido a sobrevivir entre restos de basura, intercambiando comida robada y protegiéndose unas a otras en silencio. Cuando vieron a Luciana, sus miradas se encendieron. No era común que alguien marcado regresara de la condena pública. Una mujer de cabellos plateados, con la cicatriz en el cuello todavía visible, avanzó hasta ella. Se suponía que estabas muerta. Luciana bajó la vista un instante, pero luego levantó el rostro con una firmeza que no había sentido nunca. Lo estuve, hasta que él me levantó de la tierra. Las mujeres miraron a Diego con desconfianza. Un humano en su territorio era una rareza peligrosa. Pero ninguna pudo ignorar lo que brillaba en los ojos de Luciana: vida. Una chispa que todas ellas habían perdido hacía tiempo. Esa misma noche, sentadas alrededor de un fuego improvisado, Luciana habló. Les contó lo que había ocurrido, cómo había sobrevivido a la ejecución, cómo había sentido algo imposible crecer en su interior. Al principio hubo murmullos de incredulidad. Algunas se rieron con amargura, otras negaron con la cabeza. Pero cuando Luciana se levantó, alzó la voz y se señaló el vientre, el silencio se volvió absoluto. Nos mintieron. Nos dijeron que éramos despojos, que no servíamos para nada, que la tierra nos quería muertas. Pero dentro de mí late una vida. Y no pienso dejar que ellos la arranquen. Las miradas se cruzaron. Los ojos apagados de aquellas mujeres comenzaron a brillar con algo olvidado, esperanza mezclada con furia. Diego se levantó también, apoyando una mano en el hombro de Luciana. No están solas. Ellos tienen soldados, armas y leyes podridas. Pero ustedes tienen algo más fuerte. Tienen un motivo. Una joven, con el rostro sucio y las manos temblorosas, se levantó. ¿Y qué podemos hacer contra un consejo que nos entierra vivas? Diego tomó una piedra del suelo y la levantó frente a ellas. Los muros más altos caen con la primera grieta. Yo puedo enseñarles a luchar. No con miedo. Con estrategia. Con valor. Al principio hubo silencio. Luego, poco a poco, una voz se unió. Yo lucharé. Después otra. También yo. Y pronto, el fuego estuvo rodeado de mujeres que levantaban sus manos, sus rostros endurecidos, sus marcas ardiendo como símbolos de resistencia. Luciana las observaba con el corazón acelerado. Nunca imaginó que pudiera ser el centro de algo tan grande. Durante años había caminado con la cabeza gacha, convencida de ser un error. Y ahora, esas mismas mujeres que compartían su dolor la miraban como si fuera un faro en la oscuridad. Pasaron días entrenando en secreto. Diego les enseñó a usar palos como lanzas, piedras como armas, cuerdas como trampas. Les enseñó a moverse en silencio, a trabajar juntas, a convertir su desventaja en fuerza. Y mientras lo hacía, Luciana también entrenaba. Sentía el peso de su vientre apenas comenzando a cambiar, pero no se detuvo. Su voluntad era más fuerte que cualquier debilidad. El día que las vio blandir sus armas improvisadas al unísono, un escalofrío recorrió su cuerpo. Eran mujeres condenadas, sí, pero también eran guerreras en potencia. El consejo nunca se lo esperaría. Una noche, mientras descansaban en un rincón apartado, Diego se acercó a Luciana. Sus dedos rozaron la cicatriz de su cuello, esa marca que ya no parecía una condena sino un estandarte. ¿Te das cuenta de lo que has comenzado?, susurró. Luciana lo miró con los ojos firmes. No lo comencé yo. Lo comenzaron ellos al enterrarnos vivas. Yo solo estoy devolviendo la tierra que intentaron echarnos encima. Diego sonrió con orgullo. Entonces no habrá muro, ni guardia, ni consejo que pueda detenerlas. En ese instante, un rugido de guerra se levantó entre las desterradas. Habían elegido el camino de la rebelión. Y con Luciana al frente, ninguna pensaba volver a agachar la cabeza. El amanecer siguiente no trajo paz. Trajo la certeza de que la batalla era inevitable. El amanecer llegó teñido de rojo. No era un rojo de esperanza,
sino de fuego encendido en los muros de la ciudad. Las campanas sonaban con furia, llamando a los guardias a reunirse, pues el consejo había descubierto que las mujeres marcadas no se escondían ya, marchaban hacia la plaza. Luciana caminaba al frente, su cabello desordenado y el cuello marcado en alto como un estandarte. A cada paso, más desterradas salían de las sombras y se unían a ella. Eran decenas, luego cientos, todas con los ojos encendidos de rabia y valentía. Lo que antes era un grupo de fantasmas ahora se había convertido en un ejército. Diego avanzaba a su lado, con la espada colgada del brazo y la mirada fija en las murallas. Era consciente de que no tenían las mismas armas, ni la misma fuerza, pero también sabía que la voluntad humana y la de aquellas mujeres juntas podían quebrar la arrogancia de un consejo que jamás había sido desafiado. Cuando llegaron a la plaza, el consejo ya los esperaba. Filas de soldados con lanzas y armaduras cerraban el paso. El magistrado de túnica carmesí dio un paso adelante, alzando la voz para ser escuchado por todos. Marcadas. No tienen derecho a desafiar el orden. Vuelvan a la tierra de donde no debieron salir. Luciana lo miró con una calma feroz y respondió con un grito que retumbó en cada rincón de la plaza. La tierra no nos reclamará porque dentro de mí late vida. Y no volverán a enterrarnos jamás. Un rugido de guerra estalló entre las mujeres. Las piedras volaron primero, luego las lanzas improvisadas, luego los cuerpos que se lanzaron contra los soldados con una furia incontrolable. El choque fue brutal. Diego luchaba como un lobo rodeado de cazadores. Cada vez que una lanza se acercaba a Luciana, él la apartaba con un giro rápido, derribando a quien intentara tocarla. La sangre corría, los gritos llenaban el aire, pero la resistencia de las marcadas era imparable. Luciana, con una lanza en las manos, enfrentaba a los guardias como si cada golpe suyo fuese el eco de años de humillación. Una tras otra, las desterradas luchaban a su lado, recordando que ya no eran sombras, que ya no estaban condenadas. El capitán de los guardias apareció entre la multitud, su espada brillando bajo la luz del sol naciente. Avanzó directo hacia Luciana. Hoy mueres tú y tu abominación. Diego se interpuso con violencia, cruzando la espada contra la del capitán. El choque resonó como un trueno. Se movieron rápido, golpe contra golpe, hasta que Diego, con un rugido, lo derribó al suelo de una patada en el pecho. Pero antes de que pudiera acabarlo, Luciana alzó la lanza y la clavó en el corazón del hombre que durante años había sido símbolo del miedo. El silencio cayó por un instante. Los guardias retrocedieron, temerosos. El consejo observaba, incrédulo, cómo el orden se desmoronaba frente a sus ojos. Y entonces las mujeres levantaron sus voces juntas, un clamor tan fuerte que ni el sonido de las campanas pudo opacarlo. No estamos muertas. Somos libres. Los soldados comenzaron a arrojar sus armas, uno tras otro. El miedo ya no era suficiente para sostener la tiranía del consejo. La rebelión había vencido. Luciana, jadeante, se volvió hacia Diego. Su rostro estaba manchado de sangre y sudor, pero sus ojos grises brillaban con orgullo. Él la rodeó con los brazos y la alzó en medio de la plaza, como el día en que la había salvado de la ejecución. Esta vez, sin embargo, no la levantaba para huir, sino para mostrarla al mundo entero. Ella es vida, gritó Diego con toda la fuerza de sus pulmones. Y nadie podrá volver a negarla. El clamor de las mujeres respondió, y el eco recorrió los muros de la ciudad, anunciando el fin de una era de cadenas. En los días siguientes, la ciudad cambió. Los ancianos del consejo fueron destituidos, los guardias juraron lealtad al nuevo orden y las marcas que antes eran signo de vergüenza comenzaron a verse como símbolos de resistencia. Luciana y Diego vivieron en la misma ciudad que alguna vez quiso enterrarla. Caminaban entre la gente sin bajar la mirada, y ella, con el vientre creciendo día a día, era prueba viviente de que la condena había sido una mentira. Un atardecer, sentados en lo alto de las murallas reconstruidas, Luciana apoyó su cabeza en el hombro de Diego. El viento le acariciaba el rostro, y sus manos reposaban sobre su vientre, ya redondeado. ¿Te das cuenta?, susurró. Querían enterrarme, y en cambio estoy dando vida. Diego la besó suavemente en la frente, sonriendo. Querían apagarte, y ahora eres la llama que encendió a todo un pueblo. Luciana cerró los ojos, y por primera vez no pensó en el pasado ni en la marca de su cuello. Solo en el futuro que crecía dentro de ella, en los brazos que la sostenían y en la certeza de que, contra todo lo que le hicieron creer, había encontrado amor, libertad y un hogar. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, supo que jamás volvería a pedir ser enterrada. Porque la vida, al fin, era suya.